Bueno, antes de iniciar con la sección 4.4, que es para revisar el ciclo do while, sí me gustaría comentar que se puede en un momento dado intercambiar un ciclo while por un ciclo for y viceversa, ¿no? Aunque, bueno, no es eso lo más común o lo más habitual. Generalmente cuando se sabe cuántas veces se va a repetir o que el ciclo pues es fijo, se utiliza el for, y si no se sabe, si nada más depende de una condición, se usa el ciclo while. Pero es posible en un momento dado que ustedes utilicen donde está un ciclo while, pues un ciclo for y viceversa, ¿no? Y digo, simplemente para mostrar que esto así pasa, en el ejemplo que habíamos comentado de la sección anterior, que era mostrar resultado 2, yo puedo aquí reemplazar ese ciclo while por el ciclo for. Y como recuerdas, habíamos comentado que el ciclo for tiene tres partes. La primera es la inicialización. En este caso, pues no hay nada que inicializar. La parte de la prueba, que es la segunda, y es la que acabo ahorita de pasar, pues es la misma que se utiliza en el ciclo while. Así que, bueno, pues ahí se queda. Y luego la tercera parte, que es la del incremento, pues tampoco está. Entonces, bueno, bueno, para este caso, entonces se necesita que al menos aparezca, bueno, que nos quede de esta manera. Entonces, en la parte de la inicialización, en ese ciclo for no se hace nada. Luego se lleva a cabo lo que es la prueba para determinar si se repite el ciclo. Luego está el cuerpo del ciclo, que es este de aquí. Y después en la parte del incremento no se hace nada. No hay ninguna sentencia anotada, ¿verdad? Y por lo tanto entonces regresa a repetir esta parte de acá. Entonces, así de esa manera tan simple es como podemos cambiar el ciclo while por un ciclo for, ¿no? Entonces, déjenme guardar esto, nada más para compilarlo y ver que efectivamente sí nos da el mismo resultado. Aquí. Ahí se está compilando. Y ya que termine, pues entonces yo le voy a escribir algo como esto, ¿no? Nuestros resultados. Bueno, ahí está ya la ejecución. Primeramente le pongo una nota que esté dentro del rango, por ejemplo 50. Funciona bien. Ahora voy a ejecutarlo nuevamente, pero metiendo un par de notas que no sean válidas y luego una que sí sea válida, ¿no? Entonces, ¿qué nota obtuvo? Le pongo, por ejemplo, -10. Nota inválida, reingresar. Entonces ahora le pongo un 110 y también dice nota inválida y ahora le pongo el 80 y está. ¿Sí? Entonces, el programa funcionó de la misma manera, utilizando el ciclo for, ¿no? Entonces, el ciclo for y el ciclo while pues, son computacionalmente equivalentes bueno, aquí en Java, ¿no? Bueno, entonces, ok, pues continuemos entonces con el ciclo do while, que era yo les había comentado por ahí al inicio de este capítulo 4, que son un par de ciclos bastante parecidos. Es una construcción de ciclo variable, como también lo es el ciclo while, con la diferencia de que en el caso del ciclo while, en este ciclo do while, la prueba se lleva al final del ciclo en vez de al inicio. Si nos regresamos al código que teníamos por acá, déjenme ver si lo puedo volver a restablecer como lo tenía hace un momento. Así estaba, ¿verdad? Bueno, en este caso, antes de tratar de ejecutar esto, lo primero que va a hacer es revisar o evaluar lo que es la prueba. Se dice que el ciclo while prueba arriba, a diferencia del ciclo do while que prueba abajo. Y ahorita vemos un poco más por qué se les llama así, ¿no? Y entonces la sintaxis para el ciclo do while pues es la que tenemos aquí.
empezamos, bueno, el ciclo do while utiliza dos palabras reservadas que es do y while. Y dentro de lo que son las llaves está anotado el cuerpo del ciclo. Y la parte de la prueba, pues al igual que en el caso del while, pues aparece después de la palabra reservada while, ¿de acuerdo? Y no hay que perder de vista que aquí hay un punto y coma, ¿no? En ocasiones cuando ustedes llegan a utilizar el ciclo do while, este punto y coma se les pasa, ¿no? Bueno, entonces ahora está esta pregunta. ¿Qué diferencia hay si la prueba está al final, como es el caso del ciclo do while, o al comienzo del ciclo, como es en el caso del ciclo while? Bueno, pues la diferencia es sutil. Cuando se realiza la prueba al final del ciclo, se tiene o se da la situación de que el ciclo itera al menos una vez. Sin embargo, que sería el caso pues del do while. Sin embargo, si la prueba se hace al inicio del ciclo, existe la posibilidad de que la condición sea false al inicio y el ciclo nunca sea ejecutado. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando ejecuté yo aquí el programa mostrar resultado, aquí está la ejecución. Cuando ustedes le ponen una nota que está dentro del rango, no me manda el mensaje de nota inválida y me vuelve a pedir la calificación, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que se refiere en esta parte, que si se hace la prueba al inicio, entonces hay la posibilidad de que la condición para que se haga, para que se repita, te dé en este caso false, y de esa manera pues el ciclo nunca va a ser ejecutado. Pero si tú requieres un ciclo que al menos una vez se haga, el cuerpo de las sentencias que están dentro del ciclo, entonces lo que tú debes de utilizar es el ciclo do while. Entonces el ciclo while se va a estar ejecutando 0 o más veces y en cambio el ciclo do while se estaría ejecutando una o más veces. Bueno, y entonces pues aquí pues nuevamente nos lleva al ejemplo de la validación de las notas. Decíamos que cuando el usuario ingresaba una nota válida, la primera vez, como por ejemplo 66, entonces la prueba para atrapar una nota no válida, que decíamos que era nota menor que 0 o nota mayor que 100, pues te va a dar false, porque 66 no es menor que 0, eso te da false. Y 66 no es mayor que 100, también te da false. Entonces, como se está utilizando el operador lógico o, cuando las dos expresiones booleanas son false, entonces eso te va a dar false. Recuerda que con el operador lógico o, tú vas a obtener true cuando alguna de las expresiones booleanas o ambas sean en este caso true. Entonces, si eso nos da false porque se puso una nota válida, pues entonces el ciclo o el bucle se estaría omitiendo por completo. Un bucle do while o ciclo, como ya lo habíamos dicho, pues no será apropiado aquí, ya que la posibilidad de no entrar nunca en el ciclo debería dejarse abierta. Bueno, ¿cuándo sería conveniente el ciclo do while? Bueno, un caso es siempre que se quiera codificar un ciclo no fijo que se debe ejecutar al menos una vez. Y usualmente este podría ser el caso cuando la prueba se haga solo después de haber ingresado al ciclo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Se quiere repetir la ejecución de un programa sin la necesidad de ejecutar el programa nuevamente. Se puede poner el programa completo en un ciclo que se esté repitiendo hasta que el usuario escoja salir del programa. Bueno, ¿a qué se refiere ese programa? Imagínate que este programa, acá el de mostrar resultado, tú quisieras que te estuviera, se estuviera repitiendo hasta que el usuario quisiera. Entonces, una manera de hacerlo sería, ok, esto es donde se te está pidiendo la nota y luego acá se hace la validación y después se lleva a cabo la prueba de la nota para decir si aprobaste o no. Yo podría abrir otro ciclo después de la línea 23, podría poner un ciclo while y poner todas estas sentencias, y previamente habiéndole pedido al usuario que ingresara
si quería volver a pedir la calificación, o sea, si quiere revisar otra calificación. Eh, pero pues eso implicaría que prácticamente pues tendría código duplicado porque me aparecería este código que ahorita tengo seleccionado para la primera vez y después dentro del ciclo while aparecería ese mismo código para el caso de que el usuario decida repetir. Pero si yo sé que este código lo quiero ejecutar al menos una vez, entonces puedo yo evitarme hacer el duplicadero de código utilizando el ciclo do while. Vamos a ver con el ejemplo que está por ahí. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Y bueno, dice aquí que un ciclo for no es la mejor opción. Aunque, bueno, debo de señalar que podrías en un momento dado, si tienes un ciclo while, podrías en un momento dado utilizar un ciclo for, ¿no? Pero bueno, vámonos por lo que es como lo que se espera. El ciclo for, pues no lo podemos utilizar porque no sabes cuántas veces se va a repetir. El ciclo while podría ser difícil de usar por lo que ya habíamos comentado hace un momento, que tendríamos que duplicar código. Y la otra opción es que movamos la prueba al final del ciclo y se utilice un ciclo do while, como se muestra aquí en esta parte. Entonces, en esta parte se está bosquejando lo que se comenta previamente, ¿no? Hay hay una variable que en este caso, bueno, se llama respuesta, que es de tipo char. Observa que seguimos respetando la nomenclatura para la manera como se deben de nombrar las variables. Y eso también es importante que lo hagas en tus tareas. Si en un momento dado no respetas y a una variable me le pones todo, por ejemplo, con mayúsculas o la primera letra mayúscula y las demás minúsculas, pues eso va a bajar tu calificación. Entonces, que no se te pase. Bueno, ya entonces, luego en el ciclo do while, se estarían montando las instrucciones que que va a realizar tu programa. Por ejemplo, para este caso, pues podría ser lo que en el caso del programa mostrar resultados, 2 podría ser lo que está entre las líneas 8 y 11. Eso sería ese código, pues habría que ponerlo ahí en esta parte que tengo seleccionada. Y ya una vez que se termine la ejecución del programa, entonces le ponemos un mensaje al usuario preguntándole si quiere otra ejecución. Y aquí, bueno, ya observo que estamos haciendo aquello que estábamos comentando hace un momento de las notas. Ya le estamos diciendo al usuario cuál es la respuesta que estamos esperando que se ingrese, una S minúscula o una N minúscula. Bueno, y en la siguiente línea, bueno, se va a asignar a la variable respuesta lo que se ha leído desde la entrada estándar. Bueno, se recupera la cadena y después se obtiene el primer carácter. De esa manera se estaría obteniendo el primer carácter de lo que haya ingresado el usuario después de darle enter. Y la prueba para, en este caso, volver a repetir el programa, porque recuerda que el programa pues estaría en el lugar donde está este comentario. Para que se vuelva a repetir, pues necesitamos entonces que la variable respuesta pues sea igual al carácter S minúscula o que respuesta sea igual al carácter S mayúscula. Hay que recordar que cuando ustedes van a comparar contra un carácter, una variable tipo char, ese carácter literal, que en este caso es S minúscula o S mayúscula, tiene que quedar encerrado entre, o con comillas, simples, ¿verdad? Bueno, gracias a esta prueba que se está aquí, bueno, por la forma como se está probando, alguien a lo mejor pudo haber dejado nada más respuesta igual a S minúscula, pero aquí se decidió también incluir a la respuesta con S mayúscula. Gracias a eso, entonces si el usuario pone S minúscula o mayúscula, va a repetirlo, ¿no? Y eso es algo que, pues bueno, tu programa lo debería de considerar para que
pues no estés nada más amarrado a que sea la S minúscula, ¿no? ¿Cuántas veces uno empieza a utilizar la computadora y a lo mejor querías escribir con minúsculas y está activado el teclado de mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, si eso llegara a pasar cuando se esté ejecutando esa porción de código, pues no habría ningún problema. Bueno, entonces, el programa encuentra costo 4, déjame ponértelo por acá, pues está haciendo precisamente lo que estábamos comentando hace un momento. Las instrucciones originales son las que se muestran entre la línea 10 y 16. Si recuerdan aquel programa de encuentra costo, lo que pedía era el precio inicial de un producto y cuál era la tasa o el impuesto. Y ya después, bueno, calculaba el nuevo precio considerando esa tasa, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hacía el programa encuentra costo 4. Entonces, ese programa encuentra costo 4, nosotros queremos estarlo repitiendo todas las veces que en un momento dado el usuario quiera. Y con esa finalidad, entonces, eso que se va a estar repitiendo lo metemos dentro del ciclo do while, ¿verdad? Y además de eso, bueno, pues también ponemos el código que nos decían acá. Código en donde se le pregunta al usuario si quiere llevar a cabo otra ejecución y volvemos nuevamente, y bueno, y se pide desde la entrada de hardware la respuesta del usuario, ¿no? Aquí, bueno, pues cambia un poquito los mensajes, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y como, bueno, y en el caso de que, pues lo que el usuario haya ingresado aquí, gracias a lo que se puso en la línea 21, gracias a que, bueno, si puso una S minúscula o S mayúscula, pues entonces esto que está aquí se estaría volviendo a repetir. Las instrucciones originales y lo que es la pregunta para si se quiere otra ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes ejecutan este programa que se llama encuentra costo 4, fíjate que este programa encuentra costo 4, queremos que al menos se ejecute una vez, ¿verdad? Por esa razón se utilizó el ciclo do while. Caray, le puse la C. Para sin C, ¿verdad? Ya está compilado, ya no tengo que compilar. Entonces ahí me pregunta cuál es el precio inicial. Entonces ya le pones, por ejemplo, 100, ¿no? Y una tasa del 16. Y ya me dice costo, pues es el que está ahí, el que ahí aparece, ¿no? Otro producto, sí o no, vamos a decirle que sí, puedo ponerle S mayúscula. Precio inicial, vamos a ponerle 110 y una tasa de 16. Y ahí me hace mi nuevo cálculo. Le pongo ahora con S minúscula y voy a poner un precio inicial de 90 y una tasa de 16. Y ahí vemos el resultado. Otro producto, no. Bueno. Ok. Aquí la pregunta que tengo para este ejemplo, bueno, lo que me gustaría que viéramos es qué tendríamos que hacer en el caso de que el ciclo do while no estuviera disponible ¿cómo se llama? En Java. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, como al menos quieres que el programa se ejecute una vez, entonces la parte de las instrucciones originales, estas que están aquí, voy a hacer ahora la misma versión de este programa, pero utilizando el ciclo while. Entonces, las instrucciones que se deben de ejecutar al menos una vez son esas que tengo ahí seleccionadas. Entonces, las voy a copiar y las voy a poner después de donde se está pidiendo la respuesta, que sería aquí en esta parte, ¿sí? Esas son las instrucciones originales. Y ahora, acá, en donde está el ciclo, bueno, ya no voy a usar el ciclo do, voy a usar el ciclo while. Y entonces la parte de la prueba, esta que tengo aquí, pues la voy a tener que mover para allá arriba, ¿verdad? Recuerda que dijimos que el ciclo while prueba arriba. Entonces, ahí está. Y de aquí, ¿qué me sobra? Pues me sobra esto, ¿no? Bueno, además de eso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, también tengo que copiar este código para saber si quiero en un momento
momento dado hacer bueno, si quiero repetir otro cálculo. Entonces, aquí lo pongo. Ahí está, ¿sí? Entonces, esa sería la manera como como se tendría, pues en este caso que, lo que se tendría que hacer en el caso de que no hubiera un ciclo do while. Todo lo que está dentro del ciclo while, pues habría que sacarlo y después, bueno, el ciclo do while cambiarlo por while y con eso quedaría, ¿sí? ¿Quieren ver que sí? Bueno, pues veamos. Déjame guardar este código para posteriormente entonces ejecutar, bueno, compilarlo primeramente. No, pues sí, .java. Y ya que lo haya compilado, entonces ahora sí lo ejecutaría. Ahí me dice precio inicial del producto, pues ya le pongo, por ejemplo, hubiera puesto 100, ¿no? Y la tasa 16. Ahí está. ¿Otro producto, sí o no? Le puedo decir que sí. Bueno, precio inicial 110 y tasa 16, ¿no? Otro producto, ¿sí? 90 y 16, ¿no? Otro producto, no. Bien, se acabó, ¿sí? Hay que observar bueno, en este código en el que estaba originalmente, déjenme regresarlo como estaba, a ver si no es muy laborioso. Bueno, pues simplemente vas deshaciendo, ¿verdad? Así estaba el programa originalmente, si no mal recuerdo, sí, así estaba. Bueno, en este programa, fíjate que en el caso de que no pongas S minúscula o S mayúscula, con cualquier otro carácter diferente a esos, ya no estaría repitiendo el cálculo, ¿verdad? Entonces yo ahí, por ejemplo, le puse la M. Pero si yo hubiera ejecutado, bueno, voy a volverlo a compilar. Y si yo hubiera ejecutado el programa y cuando me pide que si otro producto, yo le hubiera contestado, por ejemplo, con, no sé, una X, ¿no? Pues igual, también se hubiera salido. Bueno, ok. Regresando entonces al material, bueno, pues ahí está la salida y bueno, eso ya lo habíamos, bueno, no vimos ese ejemplo exactamente, pero bueno, ahí en esa salida hay que observar que lo que está en negritas es lo que el usuario ingresó, ¿de acuerdo? Bueno, también comenta aquí que otra forma de permitir que un programa se ejecute repetidamente usando un ciclo do while es incluyendo un menú de opciones dentro del ciclo. Algo muy común antes de que empezaran a aparecer las interfaces gráficas. Cuando pues todo lo que veía uno en la pantalla, en aquellas computadoras, pues era texto y simplemente texto. Entonces, en aquellas interfaces no gráficas, las opciones pues son procesadas mediante una sentencia switch. Esta dijimos que era una estructura de selección que te permite revisar una sola variable contra un valor, ver si esa variable es igual a determinado valor. Y una de las opciones del menú pues es, por supuesto, salir. Y esa opción pues es la que se revisa en la prueba del ciclo. O sea, para decidir si se vuelve a repetir el ciclo, se va a hacer mientras la opción no sea precisamente salir. Bueno, entonces el programa aquel que era el horario con ciclo, ese programa, si no mal recuerdan ustedes, le pedía al usuario que dijera qué horario, bueno, en qué grupo estaba, y ya por lo tanto luego le decía cuál era su horario de laboratorio, en el laboratorio. Entonces, bueno, aquí está el programa, horario con ciclo, que es la variación que se está comentando. Déjenme ponerlo por acá, ahora que se ve un poco más bonito, no lo sé. Bueno, ahí está el código. Entonces,
Bueno, afuera del ciclo, o bueno, dentro del método main, por ahí se está declarando en la línea 5 una variable tipo char llamada respuesta. En la línea 6, bueno, pues eso ya lo hemos visto. Declara una variable escáner llamada teclado y luego se le asigna la creación del objeto, un objeto tipo escáner que en este caso tiene asociada la entrada estándar. Después en la línea 7 se va a mostrar en la salida estándar pues una cabecera, horarios de laboratorio, y después está nuestro ciclo do while. Entonces el ciclo do while garantiza que al menos el cuerpo de instrucciones que están en él se ejecute al menos una vez. ¿Y qué es lo que se estaría ejecutando dentro del ciclo do while? Bueno, entre las líneas 10 a la 14, bueno, pues se muestra un menú de opciones. Dice 1, grupo A, 2, grupo B. Bueno, esto era lo que ya teníamos. Y bueno, perdón, eso no lo teníamos, no aparecía. Y en la línea 15 se le pide al usuario, bueno, primeramente un mensaje donde se le va a pedir al usuario que ingrese una opción, que es un valor que está entre 1 y 4, siendo 4 la salida. Y lo que el usuario ingrese se va a procesar mediante el método next de la clase scanner y vamos a extraer el primer carácter para tener la respuesta. La respuesta es el primer carácter de lo que ingresa el usuario. Ahorita si quieren, cuando se ejecute el programa, puedo poner algo más largo ahí en la entrada, como cuando me pida ingresar la opción. Y luego eso se va a asignar a respuesta. Luego, bueno, hay una línea en blanco. Y ya dependiendo de lo que tenga en este caso respuesta, pues ya me diría, en el caso de que haya sido el carácter 1, pues entonces iría a las 10 horas, en el caso del 2 iría a las 13 horas. Y fíjate que para cada uno de estos cases, para evitar que se sigan ejecutando las otras sentencias, que serían las otras salidas, se está utilizando el break, ¿verdad? Con cada uno de ellos. Bueno, y en el caso de que sea el 4, bueno, se manda un mensaje de hasta luego. Y aquí podemos ver en horario con ciclo que tenemos bueno, hay un default para cuando no se haya ingresado alguno de esos valores, bueno, pues se mande un mensaje. Y ese mensaje, pues estaría diciendo que nos está dando una opción válida, ¿no? Bueno, y entonces para repetir este ciclo, pues lo que necesitamos observar o lo que necesitamos revisar es que la respuesta sea diferente de 4, porque con 4 pues es salir. Y entonces, bueno, pues este programa, o bueno, esta aparición del menú junto con la petición de que se ingrese algo, pues va a estar, se va a estar llevando o repitiendo todas las veces, o bueno, mientras la opción sea diferente de 4, ¿no? Entonces, al ejecutar este programa, el Java horario con ciclo, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, me parece una cabecera, me parece las opciones de un menú. Yo le pongo ahí 1 y yo les decía que, bueno, pues uno nada más pone ahí el carácter, ¿no? Pero podría poner otro carácter y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, podrías ponerle 1A o le podrías poner, por ejemplo, 11. Le voy a poner 11. Y tú dirías, ah, caray, pues ¿por qué funcionó si, pues, qué no debe de ser un valor entre 1, 2, 3 y 4 y aquí tú le diste 11 y por qué me dijo que es el de las 10 horas? Bueno, eso sucede porque la cadena que se ingresó, en este caso 11, es lo que estaría devolviendo el método next. Cuando se aplica este método next, lo que estaría regresando sería este 11. Y de esa cadena se le está pidiendo que se extraiga el primer carácter. Entonces se termina quedando en este caso, bueno, el primer carácter pues es este 1. Y entonces lo que termina viendo tu programa pues es que el usuario pues ingresó algo que sí es válido. El carácter 1 pues sí es válido, ¿no? Aquí lo podemos ver. Podemos ver que la variable respuesta se está probando contra el carácter literal 1.
recuerda que este es un carácter, por lo tanto, está encerrado entre comillas simples. Estamos probando respuesta que es un tipo char, ¿sí? Ojo, no estamos probando respuesta como un entero, lo estamos probando como carácter. Y entonces cuando tú pruebes contra una literal, esa literal debe de estar encerrada entre comillas simples. Si respuesta hubiera sido un entero, estas comillas simples no deben de estar, ¿sí? Entonces, vean ustedes esas pequeñas diferencias y entiéndanlo porque después cuando uno utiliza algún otro programa para escribir alguna solución, no se fija y simplemente copia y pega alegremente y después de un rato dice uno, ah, caray, pues ¿por qué no me está compilando? ¿Por qué está haciendo cosas raras? Pues porque precisamente hicieron algo como lo que estoy comentando, que copiaron y pegaron y pues ya quedó ahí un santo, eh, un santo relajo, ¿no? Bueno, le voy a dar la opción 4 para salir y bueno, vemos que efectivamente sí salió y hasta nos mandó nuestro mensajito de hasta luego, ¿no? Y fíjate que aquí para el caso 4, bueno, para cuando respuesta es igual a 4, se ocupa el break, porque si no pones el break, pues entonces también te mandaría este mensaje, ¿verdad? Recuerda que el break te permite en un momento dado saltar las sentencias que están adelante, ¿verdad? Es decir, salirse del switch, pues en otras palabras. Bueno, pues ahí está entonces el programa y está la ejecución, que bueno, lo acabamos de ver. Y bueno, ya en la siguiente sección pues vamos a ver cómo debemos escoger el ciclo adecuado.